Tú tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas, el poder de alentar sin importar dónde estés, de divertirte en cada momento, millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas siempre. Buenos días, amigos de la tertulia. La solución vial Guayasamín, la obra más ambiciosa de la alcaldía de Mauricio Rodas en estos momentos. Implica un costo aproximado de 131 millones de dólares, sin embargo se habla de que este costo se financiará con un peaje de 30 años que irá para la compañía china que ha sido contratada para esta construcción. Además, el barrio Bolaño sufrirá una afectación a su estilo de vida, a su geografía, a la vida de cada uno de sus habitantes. Esta mañana están con nosotros la vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, y también una persona que ha sido cercana a Diario La República, una columnista de nuestro diario, que ha investigado a fondo la situación del barrio Bolaños. Buenos días, Maricruz González, Daniela Chacón. Comencemos con usted, Daniela. Yo quisiera saber por qué la vicealcaldesa de Quito se opone a una obra tan importante para el alcalde. ¿Qué es lo que ha sucedido? Buenos días, Miguel, Maricruz, muchas gracias por la invitación. Nosotros empezamos a hacer una investigación a raíz de 2 hechos fundamentales. El primero fue que el día de la presentación de la obra se nos acercaron vecinos del barrio Bolaños a comentarnos que no sabían absolutamente nada de la obra, que no conocían cuáles iban a ser sus destinos y las afectaciones, y eso ya nos causó un primer cuestionamiento, ¿no? Y lo segundo fue escuchar las voces de ciudadanos, moradores afectados y sobre todo expertos, arquitectos y urbanistas que estaban cuestionando el proyecto. Entramos a investigar y encontramos que esos cuestionamientos tenían un sustento. El proyecto, los mismos estudios técnicos que sirven de base para la aprobación por parte del EMOP establecen que la obra se saturará en el mejor de los escenarios en 5 años después de inaugurada, en uno de los escenarios más probables en 2 años después de inaugurada. Y nos preguntamos... ¿Existen esos documentos? Existen esos documentos, es la oferta técnica que sirve de base para que el EMOP tome la decisión en el seno de su directorio. Este no es un proyecto que sea aprobado por el Consejo Metropolitano. Y ahí salta otra duda. ¿Por qué vamos a invertir 131 millones de dólares? Con una especie de esclavitud de 30 años de pago del peaje, que de acuerdo a nuevos cálculos es una cifra que ascendería a más de 800 millones de dólares para una obra que no va a solucionar el problema y que va a generar nuevos problemas. A ver, permítame si le entiendo, Daniela. Es decir, Quito está a punto de iniciar ya ha iniciado una obra por la cual va a pagar 30 años para que dure, en el mejor de los casos, 5. Así es, de acuerdo a los mismos estudios técnicos que sirven de base para hacer el cálculo financiero, para hacer el cálculo de la tarifa, para hacer el cálculo de la tasa de retorno de la empresa y para hacer además la base para que la EMOP apruebe el proyecto. Y estos estudios además no han sido analizados a profundidad por las entidades municipales, que son las que están obligadas a revisar esta información y señalar la conveniencia o no del proyecto y la falta de esta sustentación técnica, y que además lo que hará el proyecto es ingresar decenas de miles de vehículos a una zona que ya está congestionada. Lo único que nos va a generar es nuevos problemas de congestión en otras partes de la ciudad que el día de mañana tendrán que ser nuevamente arreglados con cuántos millones de dólares. Maricruz, antes de entrar en el tema que usted es experta, el tema del barrio Bolaño, yo quisiera preguntarle ¿dónde vive usted? ¿Por qué se siente afectada con esta obra? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo soy parte afectada porque vivo en barrio Bellavista, en la parte baja del barrio Bellavista. ¿Y cómo se afectaría su barrio? Bueno, primero, mi departamento, mi dormitorio está justo al lado de las obras que están continuando, que siguen haciendo en la madrugada. El nivel de ruido, de contaminación de ruido visual
y afectaría muchísimo al barrio Bellavista y a mí particularmente porque estoy... Pero Maricruz, para poner en práctica una obra para Quito, a veces hay que hacer sacrificios, ¿o no? Sí, y una de las cosas que critica la gente que se opone a la oposición nuestra es que hay algo que hacer, hay que hacer algo para el tráfico de Quito. Eso es indudable. No hay soluciones perfectas porque Quito es una ciudad complicada. Como siempre se han hecho los proyectos individualmente sin un concepto de ciudad, a pesar de que en años pasados algo intentó hacerse y Quito estaba a un nivel mucho mejor de calidad de vida. Es innegable que estamos, no diría topando fondo, pero sí estamos en un momento en que hay que hacer algo. Pero hay que hacer algo considerando a toda la ciudad, no un proyecto como el que presenta el alcalde entre gallos y medianoche además, porque nosotros no nos habíamos enterado, ni siquiera los concejales de la propia alcaldía sabían exactamente de qué se Pero trata. Maricruz, una de las críticas que se ha hecho a ustedes, a los activistas que se están oponiendo a esta obra, es precisamente que Quito no tiene una entrada funcional en este momento hacia el norte de la ciudad y que es necesario la creación de una entrada, que ninguna alcaldía ha solucionado un tema así y ustedes se están oponiendo a un tema que implica el progreso de esta ciudad. Estamos oponiéndonos porque esa solución está concebida para el carro individual, es decir, un habitante por carro, que es lo que normalmente sucede. Esa no es ninguna solución. La vicealcaldesa habla de un plazo de 2 a 5 años en que se colapse ese proyecto. Yo diría que va a ser menos, porque enseguida va a haber tráfico. Si es que tomamos en cuenta únicamente los carros individuales. Después de la reunión del CAEN, donde nosotros planteamos que la única solución viable es transporte público, un proyecto que sea bien concebido y que de hecho ya hay un proyecto presentado así, empezó a hablar este señor Tapia de que va a ir... ¿Qué señor Tapia? Es secretario de Movilidad. Secretario de Movilidad de la alcaldía, ¿no? Recién ahí empezó a hablar a los medios de transporte público en esa zona. No va a entrar transporte público y no tiene sentido. Y tal vez solo para complementar el punto que dice Maricruz, en el mismo contrato suscrito entre la empresa china y la EMOB se señala claramente que el proyecto no incluye transporte público. Entonces, este señalamiento de que incluirá transporte público va contra el contrato y luego es algo que no ha sido planificado conjuntamente con la obra. Entonces, ¿hay improvisación en esto? En este caso hay improvisación, porque de hecho, por ejemplo, ayer nos decían algo interesantísimo y es que, claro, dicen que los buses van a entrar por el puente, ¿no es cierto? Primero están diciendo que el puente solo va a sacar autos. Entonces no sé por dónde van a entrar los buses, porque si los buses ya pueden entrar por el túnel, entonces ¿por qué no hacemos ya ahorita que buses entren por el túnel? Y con eso reducimos los niveles de congestión y la necesidad de utilizar el vehículo particular. Pero además de eso, los buses que dicen que entrarían a utilizar la ecovía tienen la puerta del otro lado de las paradas de la ecovía, entonces no van a poder utilizar la ecovía como una vía para transitar. Entonces realmente aquí lo que se está viendo es que no hay una adecuada planificación y de hecho el informe que a mí me entrega el secretario de Movilidad señala claramente que recién se está pensando planificar el tema del transporte público en esta solución. Vicealcaldesa, usted ha dicho que hubo una falta de transparencia en cuanto a la entrega de información, pero yo veo que usted ha venido con mucha información. Esta es mi carpeta, ya me acompaña todos los días. ¿Por qué he dicho que no hay transparencia, no hay acceso a la información y no hay transparencia? Por dos cosas. Uno, porque mucha de la información que tú encuentras aquí no nos ha entregado el municipio directamente. Y otro, porque todavía no recibo las actas del directorio donde en las diferentes sesiones se aprueba la obra. Uno de los requisitos fundamentales que la Ley de Empresas Públicas te establece para que exista legitimidad respecto de la decisión que toman los directorios de empresas para contratar con otras empresas públicas de otros países para hacer este tipo de obras, es que en las sesiones de directorio se conozcan los informes técnicos, jurídicos, económicos, financieros y que haya un proceso de toma de decisión. Yo hasta ahora no he recibido, yo pedí el 29 de abril, pedí nuevamente el 9 de mayo y pedí nuevamente el 13 de julio. No hemos recibido las actas del directorio y por tanto no conocemos cuál fue el análisis que hizo el directorio, cuál fue el proceso de toma de decisión, porque
a claras luces, con toda la información que tenemos, no entendemos cómo es que el directorio termina aprobando una obra que no va a resolver el problema que estamos buscando. Muy bien, pero el municipio le responde: usted, la vicealcaldesa, no ha asistido a las sesiones de consejo del 24 de febrero y del 4 de marzo, en las que los concejales conocieron estas decisiones del directorio del EMOP. Hay dos sesiones de consejo en las cuales se conoce el proyecto. La primera es la del 4 de marzo. Yo estaba en una delegación del mismo alcalde por un tema de hábitat en Sudáfrica. Y la segunda es del 29 de abril. En esa yo sí estuve presente, y en esa sesión nosotros ya pedimos en ese momento que nos entreguen toda la información, porque ese día, la verdad, lo que nos entregaron fue una linda presentación del EMOP, un PowerPoint del EMOP, el render, y esa fue toda la información que nos entregaron. Entonces, ahí nuevamente surge otra duda, y se va a presentar este proyecto en el Consejo Metropolitano para su conocimiento, no su aprobación, y no nos entregan toda la información de sustento que lleva a la toma de decisión, que eso es fundamental para determinar, por ejemplo, si es que hubo un análisis de alternativas, que no ha habido. ¿Es esta la mejor solución después de que estudiamos las diferentes soluciones? ¿Es esta la mejor utilización de nuestros recursos? Y esto es lo que no ha habido, y es por eso que nosotros hemos dicho que no hay transparencia en la toma de decisiones, y sobre todo que se tomaba una decisión sin sustento. Ok. Miguel, quisiera acotar una cuestión. O sea, imagínate, si a la vicealcaldesa le tratan así, imagínate cómo nos habrán tratado a nosotros. ¿Y cómo les han tratado a ustedes, María? Sin ninguna respuesta en absoluto, sin ninguna entrega de ningún documento, en absoluto. El alcalde... Pero hay una ley de acceso a la información pública, o sea... parece que nos estamos acostumbrando a que todos los contratos públicos son más bien secretos, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría saber, el primer proyecto que se declaró desierto incluía un monto de $65,000 y sin un tercero. ¿Perdón? 65 millones, perdón. Y no incluía la compañía china. O sea, la alcaldía tiene que explicarnos cómo así luego pasa este proyecto sin una licitación con el monto que mencionaba la vicealcaldesa. Usted mencionó en la pregunta anterior que lo que está en juego aquí es una idea de ciudad, pero a mí me parece que lo que plantea el municipio es una idea de ciudad moderna, donde hay un puente grande de acceso a la ciudad. ¿Cuál es la idea de ciudad que usted plantea? Tú lo has dicho, una ciudad moderna. Lo moderno quedó en los años 60, y realmente lo que está planteando el alcalde es lo que se planteaba en Caracas en los años 60, y si tú ves Caracas como está ahora, al margen de la situación política, es una ciudad de cemento, porque eso es lo que se planteaba en la época moderna de los años 60. En el mundo se están destruyendo las estructuras de cemento, se están haciendo parques, se están rehabilitando las ciudades para hacerlas más vivibles. Eso no es una ciudad moderna, y sobre todo sin tomar en cuenta a los ciudadanos. O sea, el concepto de ciudad que usted plantea cuestiona una ciudad para los vehículos. Totalmente, totalmente. Como te insisto, la única solución posible para esta ciudad es el mejoramiento del transporte público, y es algo que ningún alcalde se ha metido a trabajar. Bueno, no sé si sería tan categórico. Este no es el tema de la entrevista, pero yo veo que el municipio hace esfuerzos, que se están creando unos metrocables. Ahora el tema de la solución vial Guayasamín, de algún modo, si se incorpora esta nueva propuesta de que ingresen también buses, vendría a solucionar un poco el transporte público, ¿no? Es evidente que el alcalde está en una situación desesperada, que Quito está con varios incendios en muchas partes de las ciudades. De hecho, el jueves va a haber una manifestación de los barrios en donde se va a demostrar esa oposición al alcalde, porque es evidente que los proyectos que ha planteado, incluyendo Quito Cables, han sido proyectos totalmente aislados, sin un concepto de la ciudad. El ingreso, por ejemplo, de los articulados a diésel es algo que no tiene sentido en lo que tú llamabas una ciudad moderna. Ya Quito tiene una contaminación bastante alta. Entonces es evidente que el alcalde está dando palos de ciego. Nos dice que el puente de Guayasamín va a ser el más grande del país. O sea, estamos mirando otros intereses, no los intereses del ciudadano. Ok, con esa idea que vamos a retomar después, nos vamos al primer corte comercial.
El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. La discusión pasa por cuál es la política migratoria realmente existente en el país. ¿Y a qué responde, no? Porque en realidad el drama cubano no empieza el 6 de julio. Ellos vinieron haciendo plantones, hicieron, recuerdo, una acampada de algunos días, una semana casi, frente a la Embajada de México. Ellos, lo que entiendo, estaban reclamando, o pidiendo más bien al gobierno ecuatoriano, que ejerza una especie de mediación humanitaria. ¿Qué lecciones te deja esto? O sea, ¿cuál es tu impresión personal de todo esto? Digamos, o sea, al futuro, ¿no? O sea, ya lo que pasó no puedes cambiar, pero ¿qué lecciones te deja? Digamos, no creer mucho en el derecho. Digamos, el derecho recubre de legalidad acciones ilegítimas. Mencionaba la posibilidad de ir a una corte penal internacional. ¿Eso es posible? Sí, en efecto, se va a insistir en la apelación del habeas corpus, porque incluso la sentencia de habeas corpus fue apelada y sin embargo se hizo el traslado sin que se espere ese tiempo. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde el ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Después del pronunciamiento de la vicealcaldesa Chacón, la segunda concejala en manifestar su cuestionamiento al proyecto ha sido Yvonne von Lipke, y ella ha planteado la suspensión de la obra mientras se realizan los diálogos y mientras se investiga el impacto que va a tener esta obra en los sectores aledaños a la Plaza Argentina. Maricruz, ¿usted cree que hay que suspender la obra mientras se realizan los diálogos? Definitivamente. No entiendo qué estamos haciendo con mesas de discusión, con eventos en el Colegio de Arquitectos, que además firmó un acuerdo con el alcalde. Si no se detienen las obras, no tiene sentido. O sea, cualquier persona con un mínimo de razonamiento dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo si las máquinas están al filo del barrio Bolaños y trabajando a medianoche? A medianoche están yendo a hacer ya
obras de medición en la Plaza Argentina y, como te digo... ¿Y usted tiene pruebas, tiene fotos de Claro, tenemos pruebas. Y además, como te digo, mi dormitorio da justamente a donde se ven las obras que no se ve desde afuera, desde la Plaza Argentina. Trabajan a medianoche. Pero Maricruz, ¿cuál es la posición del barrio Bolaños ante esta situación? Porque el barrio Bolaños es uno de los más afectados, en teoría, con lo que está pasando. Sí, es bueno que me preguntes del barrio Bolaños, ¿no? Porque mucho se ha dicho del barrio Bolaños que son invasores, que son ilegales. Yo investigué algo acerca del barrio que no conocía. Lo único que yo conocía, y de hecho hay un artículo en La República que sugiero a todos leer porque habla algo de la historia de la gente del barrio Bolaños. A principios del siglo XX, todo lo que es ahora Guápulo, barrio Bolaños, Canal 8, o sea, toda la zona alrededor del túnel Guayasamín. Pero hasta la Huanguiltagua era una comuna, ¿no? En 1927 se separa la comuna en estos 4 barrios y tienen las escrituras. Hay alrededor de unas 20 familias que reciben las escrituras y que son las familias que están ahora, ¿no? En mi artículo yo menciono los nombres de estas familias, muchos de los cuales son dirigentes ahora del barrio Bolaños y están defendiendo sus tierras. El barrio Bolaños en la época de los 60 era sobre todo tierras de cultivo de los propietarios que vivían en Guápulo. Entonces nos cuentan, porque todavía hay las personas mayores que viven ahí, iban a cosechar hasta que llegó el alcalde de esa época a hacer la primera carretera a Tumbaco. Entraron las máquinas sin ni siquiera pedirles permiso, peor darles indemnización. Eran indígenas campesinos en esa época que no tenían absolutamente ningún derecho y ellos no protestaron. Perdieron sus tierras, movieron sus cultivos y siguieron cultivando. Más adelante, en la época de Paco Moncayo, se planifica el túnel. Para ese entonces ya se preocuparon a la gente de la comunidad y se acercaron al alcalde Moncayo. El alcalde Moncayo fue, de hecho me cuenta que hicieron una parrillada, les ofrecieron, antes del túnel ellos tenían 7 líneas de transporte. Subían a la carretera y tomaban sus buses hacia Tumbaco. ¿Hoy tienen transporte? Ya voy hacia allá. Porque usted en su artículo menciona que lo que hacen es pedir que les lleven. Ya voy hacia allá. Antes del túnel tenían las 7 líneas de transporte. Cuando llega el túnel, el alcalde Moncayo les ofrece, no sé, nada específico, pero les dice, ustedes van a estar mucho mejor de lo que están ahora. Se hacen una parrillada, se toman fotos, el alcalde lleva una botella de whisky. Vamos más adelante, ¿qué sucede? Y celebra. ¿Qué es lo que sucedió? Que se quedaron, tuvieron que aprender a jalar dedo, ancianos, niños, y lo que hacen ahora. Okay. ¿No? Y es lo que vemos todos a la salida y entrada del túnel todos los días. Ok, vicealcaldesa, ¿usted qué sabe sobre lo que pasa con el barrio Bolaños? Usted declaró que no hay estudios respecto al impacto que se va a dar en el barrio Bolaños y que incluso ni siquiera se lo menciona el barrio en los documentos que hay. Yo diría que uno de los problemas principales de cómo se han tomado las decisiones en esta obra ha sido que no se han analizado todos los impactos que la obra va a tener en los diferentes ámbitos, ambientales, urbanísticos y sociales. Y uno de los impactos sociales más fuertes es justamente una posible reubicación del barrio Bolaños. En los estudios que presenta la empresa china no se hace ninguna mención respecto de posibles expropiaciones. Lo único que se señala es, si es que hay que hacer expropiaciones, esto tiene que estar a cargo del municipio. Y hay una parte que inclusive es aún más confusa, que dice que el análisis de impacto social que hace la empresa china es 2 hojas. Y la parte principal señala el riesgo de paralizaciones de la obra por parte de los moradores que se encuentran en la calzada bajando el túnel Guayasamín, pero que esa situación puede ser poco probable porque las mismas obras van a estabilizar los taludes. Entonces realmente no se entiende porque al no existir estudios definitivos, al no saber exactamente qué es y por dónde va a ir ese puente, no se puede conocer cuál es la afectación real a los vecinos del barrio Bolaños. Y yo sí quisiera invitarles a todos los quiteños a que entendamos y conozcamos un poquito más de la vida de los vecinos del barrio Bolaños. Yo tuve la suerte de estado ahí un par de veces porque me han invitado y tiene una buena calidad de vida. Yo creo que una calidad de vida que muchos de nosotros envidiamos. Pero es una calidad de vida, vicealcaldesa, en la cual ellos están en una ladera entre el túnel Guayasamín y la avenida Simón Bolívar. Es geográficamente hasta peligroso, Los ¿no? estudios de riesgo que hace el municipio en el
año 2011 establecen que el suelo donde están asentados es estable, es un buen suelo. De hecho, el barrio Bolaños no es un talud que está así, sino que es una especie de terraza que va bajando hacia la Simón Bolívar. Donde tienen sus cultivos. Donde tienen sus cultivos, donde tienen sus animales. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos poder tener nuestros cultivos en nuestros, a veces, departamentos de cemento? O tratar de adquirir una casa con patio en Quito. No es para todos, ¿no es cierto? Y el problema que tiene del nivel de riesgo el barrio Bolaños es la calidad de la construcción. Que además eso no es un problema solo del barrio, eso es un problema de toda la ciudad. Sin embargo, entonces, Daniela, yo he leído las fichas técnicas que realizó la alcaldía, algunas del año pasado y la mayoría en abril de este año. Las fichas técnicas habla de las construcciones. No encontré una que diga calidad de construcción mala. La gran mayoría dice buena y unas pocas dice regular. Eso es totalmente arreglable. De hecho, el mismo informe técnico es del año 2011 del estudio de riesgos, que ya está desactualizado y que, por ejemplo, solo hace una inspección de 36 familias. De lo que nos comentan los vecinos, ahora están sobre las 86 familias. Entonces, bueno, el barrio ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y yo he leído algunos editoriales y escuchado a algunas personas del municipio mismo, ¿no? Esto de que el tema del bien común está por encima del bien individual. Exacto, a eso iba yo. Y eso no se Estamos cuestiona. hablando de, digamos, 60 familias tal vez, pero esta obra implica el bien de toda una ciudad de casi 2 millones de personas. El bienestar individual del ingeniero Moya, y no quiero ir contra el ingeniero Moya, pero que tiene ¿Quién la es casa. el ingeniero Moya? Es el dueño de la casa que está justo al lado del peaje. Es una casa muy buena casa, justo al filo del Occidental. O sea, él es vecino del barrio Bolaños. De hecho, compró a un ex propietario del barrio Bolaños. A él le dieron todos los permisos de construcción, a pesar de que él sí está justo en la pendiente al filo del Occidental. Y sobre el tema del bien común versus el bien individual, aquí lo que tenemos que ver es si es que realmente esta obra sirve al bien común, ¿no es cierto? Y yo en esto también quiero ser muy enfática, porque se ha tratado de decir que la oposición a este proyecto es una oposición a los moradores del Valle de Tumbaco y Cumbayá, y que qué vamos a hacer con la gente de Tumbaco y Cumbayá, y que no puede ser posible que las personas que viven ahí tengan que sufrir no sé cuántos minutos de tráfico en la zona, y que hay que resolver y que hay que poner la carretera porque los autos tienen que pasar más rápido. Y yo entiendo perfectamente ese sentido, ¿no? Ese drama y ese querer llegar más rápido a la ciudad. Pero los vecinos de Tumbaco y Cumbayá tienen que entender una cosa: eso va a durar poco tiempo, muy poco tiempo. A los pocos años van a estar otra vez en exactamente la misma congestión, entrando a una zona que ya va a estar más congestionada todavía. Pero eso alude a lo que además no les resuelve el problema. Entonces, y además ya vamos a haber gastado unos cuantos millones de dólares y vamos a estar atados por 30 años. Y algo muy grave. Con un peaje muy alto que no saben. Y algo muy grave, que es que el mismo contrato de la empresa china, que ha firmado la empresa china con LEMOP, señala que durante los 30 años de contrato no se podrán construir otras obras que compitan con la obra que se va a hacer en la solución vial Guayasamín. ¿Eso está en el contrato? Eso está escrito en el contrato, artículo 8.1.1.2. ¿Qué dice el artículo? Estos son los casos, se llaman eventos extraordinarios, fuerza mayor o caso fortuito, que son las causas por las cuales se puede dar por terminado unilateralmente el contrato de manera anticipada, y que por supuesto da paso a un juicio de indemnización y bueno, todas estas problemáticas, ¿no? Y aquí dice que una de las causas por las cuales se afectaría sustancialmente a la empresa es generen un impacto adverso en la ejecución del proyecto como consecuencia directa o indirecta de la ejecución, desarrollo o puesta en operación de obras viales similares al proyecto para el acceso al sector centro-norte. O sea, durante los 30 años no hay cómo hacer otras obras que interfieran en el funcionamiento de esta. Claro, esta obra se satura en 2 años. Los vecinos de Tumbaco y Cumbayá que piensan que esto les va a resolver la vida, en 2 años no les va a resolver la vida. Van a estar en exactamente la misma situación, ingresando a una parte más congestionada todavía, con decenas de miles de vehículos, y van a empezar a exigir otras obras.
y por la cláusula del contrato no se van a poder hacer otras obras. Inclusive esto daría la posibilidad de que se trate de oponerse a obras, por ejemplo, de transporte público, porque le van a quitar la cantidad de vehículos que pasan por el túnel. Sí, es una cláusula y interesante esto no es bien común. Y no se trata del barrio Bolaños y no se trata de 60 familias. Se trata de un proyecto de ciudad que tiene unas afectaciones muy claras al barrio Bolaños, que tiene afectaciones muy claras a la zona urbana de la Plaza Argentina y otras, pero sobre todo tiene una afectación al futuro de nuestra ciudad. Ok, con este mensaje nos vamos al último corte comercial. Tú tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas. El poder de alentar sin importar dónde estés. De divertirte en cada momento. Millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas siempre. La discusión pasa por cuál es la política migratoria realmente existente en el país. ¿Y a qué responde, no? Porque en realidad el drama cubano no empieza el 6 de julio. Ellos vinieron haciendo plantones, hicieron, recuerdo, una acampada de algunos días, una semana casi, frente a la Embajada de México. Ellos, lo que entiendo, estaban reclamando, o pidiendo más bien al gobierno ecuatoriano, que ejerza una especie de mediación humanitaria. ¿Qué lecciones te deja esto? O sea, ¿cuál es tu impresión personal de todo esto? Digamos, o sea, al futuro, ¿no? O sea, ya lo que pasó no puedes cambiar, pero ¿qué lecciones te deja? Digamos, no creer mucho en el derecho. Digamos, el derecho recubre de legalidad acciones ilegítimas. Mencionaba la posibilidad de ir a una corte penal internacional. ¿Eso es posible? Sí, en efecto, se va a insistir en la apelación del habeas corpus, porque incluso la sentencia de habeas corpus fue apelada y sin embargo se hizo el traslado sin que se espere ese tiempo. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia.
Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Un monto aproximado de 700 millones es lo que cálculos preliminares han determinado que ganaría la compañía china en 30 años de cobrar peaje a los quiteños. Sin embargo, el municipio propone que esta obra costará 131 millones, una cifra muy inferior. Vicealcaldesa, el 5 de abril ha comenzado la construcción de esta obra, luego de el mismo día que usted realiza una rueda de prensa cuestionando esta obra, el municipio abre mesas de diálogo con el Colegio de Arquitectos, usted abre sus propias mesas de diálogo, da la impresión de que se está hablando mucho del tema, pero no hay ninguna acción en concreto. La concejala von Lipke ha planteado que se suspenda. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué plantea? A ver, la suspensión es un pedido que vienen haciendo los ciudadanos desde hace algún tiempo ya. Lo manifestaron tanto en el diálogo del Colegio de Arquitectos como en las mesas que estamos haciendo en la Universidad Central. Solo un punto de orden, no es suspensión sino cancelación. No es suspensión. No es suspensión lo que pide la concejala. La concejala claro. sí. Lo que se pide son dos cosas, exacto. La suspensión de las obras durante el proceso de los diálogos, obviamente, para que se demuestre una legitimidad del diálogo, ¿no es cierto? Si es que seguimos avanzando en las obras. Claro, no se puede hablar de algo que ya está en marcha. Y no se puede hablar sobre todo cuando el secretario de Movilidad dice que la obra va, y que además lo que se podrá hacer son unos cambios en los intercambiadores y en el puente a desnivel de la Diego de Almagro. Eso lo único que va a generar es que la obra se sature más rápido, porque no van a tener el suficiente espacio para todos los autos que van a entrar, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos hemos acogido al pedido de la ciudadanía. Hemos presentado al alcalde la solicitud de la suspensión, porque esta es una decisión que no la toma el Consejo Metropolitano. Esta es una decisión que la debe tomar el directorio del EMOP. O sea, el directorio en este caso tiene la última palabra, más que los concejales electos por los ciudadanos de Quito. Lamentablemente es así, y yo le explico por qué. Porque hay dos momentos en esto. El primer momento, esto es una alianza estratégica que se hace bajo la Ley de Empresas Públicas, ley aprobada bajo el correísmo, que lo que hace es permitir a las empresas públicas contratar con otras empresas públicas casi sin pasar por ningún filtro, por así decirlo, ¿no? Pero es increíble que un hombre, digamos, brillante, con la mentalidad del alcalde Rodas y con su compromiso democrático expresado en la campaña presidencial y en la campaña a la alcaldía, utilice estos procedimientos tan propios del correísmo. Los cuestionamientos al proyecto van en dos líneas, Miguel. Van tanto en la línea de que no existen todos los sustentos técnicos, que no existen las evaluaciones de impacto, la afectación que van a tener a los moradores y a todos los afectados, y que no es una obra que va a resolver los problemas que está buscando resolver, sino también en la forma en que se están tomando las decisiones. Porque nosotros recibimos un mandato en el 2014 que era justamente demostrar que es posible gobernar de manera distinta, ¿no? Y obviamente la ciudad tiene presiones y hay mucha gente que dice, es que hay que hacer obras, hay que hacer obras. Claro que hay que hacer obras, y hay muchas obras que se están haciendo, hay muchas obras que se están haciendo en beneficio de la ciudadanía. Esta particularmente no cumple con esos requisitos, y es por eso que nosotros nos hemos sumado al pedido de suspensión de la obra, hemos hecho la solicitud, y esperamos que esto sea un punto que se trate en el Consejo Metropolitano, y más allá de que el Consejo ahorita no tenga la potestad legalmente de suspender la obra, yo creo que es importante que los concejales se pronuncien, yo creo que es importante que exista el debate también. Aunque ya es muy tarde, ¿no? Han pasado desde el 5 de abril ya varios meses. Usted incluso reaccionó un poco tarde, peor aún la concejala von Lipke, y la verdad es que era un tema importante que tal vez requería un pronunciamiento desde antes. Pero antes de continuar, vicealcaldesa, en Maricruz, en su investigación, ¿hay más barrios, hay más sectores que se verían perjudicados aparte del barrio Bolaños? Bueno, ahí se cuestiona la brillantez que hablas del alcalde, no solo con este proyecto, sino con muchos otros proyectos individuales. Todo el tráfico que viene de la vía oriental y que entra por la Vicentina pasaría por la González Suárez, porque todo el mundo, como decía el director de movilidad, para sacar 250.000 carros, y que no habló de cómo van a entrar, porque según él solo van a salir los 250.000 carros. Pero en estos tiempos revolucionarios, la González Suárez es un sector de aniñados, ¿no? Es un sector de aniñados, pero de tráfico pesado de todas maneras ahora.
Si es que se hace ese puente, la González Suárez, la Coruña, la Almagro y todo el área, absolutamente todo Quito se va a ver sumamente afectado. Entonces yo sí cuestiono realmente la brillantez. Pero, ok, Maricruz, ¿cuál es la propuesta? Porque yo veo que le cuestionan mucho al alcalde Rodas, a la alcaldía de Quito, pero ¿cuál sería la solución para toda esa gente de Tumbaco, de Cumbayá, que tiene que entrar a Quito todos los días? La solución es un concepto de que no se trata de viabilidad, sino de movilidad. ¿Cómo se moviliza la gente en esta ciudad? Y no es solo el punto de la Plaza Argentina que se convertiría en una nueva Marín. No es solo eso, es un concepto de movilidad. Por ejemplo, en la reunión del Colegio de Arquitectos, a raíz de que nosotros fuimos y cambiamos el rumbo de esa reunión, debo decir, porque si no estábamos nosotros, no se hubiera topado varios temas, incluido el barrio Bolaños. Pero gracias a nuestra presencia, yo diría que un 97% de los participantes, muchos de los cuales no pertenecían a nuestro comité, expresaron su rechazo total a este proyecto, y no solo eso, sino que presentaron alternativas, varias alternativas con las cuales yo no estuve de acuerdo a algunas, pero son alternativas, y una de las cuales que más nos gusta a nosotros es el metro férico planteado ya hace 8 años por Richard Russell, que es una solución, que hay un video al respecto, que realmente sería una solución de transporte público para el valle un teleférico desde el valle hasta Quito. Un teleférico con varias paradas desde el valle hasta Quito. Recomiendo eso que vean. Probablemente costará más que los 131 millones. De ninguna manera. Y están hechos los estudios con universidades de Austria, y está todo ya listo. Tal vez, si me permiten solo interrumpir en este tema, no es responsabilidad de los ciudadanos plantear alternativas, Miguel. Es la responsabilidad del municipio. Los ciudadanos lo que pueden establecer en estos espacios de diálogo que hemos tenido son visiones, son lineamientos, son ideas como estas que han estado ya rondando en la mente de los quiteños desde hace mucho tiempo atrás, pero el momento en que se toma la decisión de hacer esta obra es donde se debían plantear las diferentes alternativas y se debía tomar el mejor curso, y esa es la responsabilidad del municipio y de las entidades municipales. Y sí, yo no me pronuncié en el momento que había que pronunciarse, pero sin tener toda la información hemos tratado de sacar la información, y cuando ya la hemos tenido hemos hecho un pronunciamiento responsable. Yo creo que todavía estamos a tiempo. De suspender la obra. Yo creo que Perdón, Daniela, yo discrepo contigo. Nosotros damos un mandato a nuestras autoridades. Y pero las autoridades, los estudios técnicos. Pues nosotros vamos a ver lo que pasa el jueves. Porque nosotros vamos a ir todos los barrios de Quito del jueves. Y si es que nuestro mandato no es cumplido, pues vamos a proponer nosotros las alternativas. Obviamente. ¿La revocatoria del mandato del alcalde y de los concejales? Puede ser, no sé, puede ser. Algunos barrios están planteando eso. A lo que yo me refiero, Maricruz, es que los ciudadanos como tal no es que tienen que presentar los estudios técnicos finales. Bueno, en realidad los ciudadanos lo que tienen que presentar son sus visiones, el mandato, por supuesto. Si vamos por esas, Daniela, los ciudadanos solo tendríamos que disfrutar de una buena calidad de vida, si vamos por esas. Y es todo lo contrario. Nosotros tenemos aquí una calidad de vida de lo último, porque tú sales de tu casa, te tropiezas en las veredas, personas mayores se caen, son asaltadas a cada cuadra en cualquier punto de la ciudad, no importa dónde, a pesar de que cuando pasan las autoridades estén totalmente resguardadas por policía. La policía está ahí solo para echarnos multa, como pasó especialmente en la alcaldía anterior. Solo cuando había que cobrar multas a los ciudadanos para hacernos sentir coaccionados aparecía la policía. El resto del tiempo nosotros estamos totalmente desprotegidos. Y esa es la calidad de vida que nosotros queremos cambiar. Y si es los ciudadanos... Es por eso que estos espacios son fundamentales. Son fundamentales, pero nosotros... Porque tenemos que trabajar todos juntos. Exacto, pero nosotros, insisto, pero Miguel... Hay una crítica... Déjame, solo quiero terminar. Nosotros insistimos en que las obras de este proyecto tienen que detenerse, no suspenderse, porque no queremos que se suspendan 60 días, 30 días, mientras el alcalde sigue haciendo todos los documentos que le faltan para tenerlos listos. Nosotros queremos que estas obras se suspendan y ahí sí podemos empezar diálogos, porque si no, no tiene sentido. Una de las críticas que hay a usted, vicealcaldesa, de personas con criterio que han conversado conmigo, es que tal vez usted está utilizando este problema como un trampolín político para visibilizarse
para que sea más conocida en la ciudad la vicealcaldesa, en una administración en la que hasta este punto ha pasado un poco desapercibida en ciertos sectores donde usted no ha ejecutado un trabajo específico, y que con esto ya va a medios, ya se expresa, ya hace política más grande? Mucha gente piensa que usted ha utilizado esto con ese propósito. Me han dicho que ya me afilié a Alianza País, que voy a ser parlamentaria andina, que voy a ser asambleísta. Me han dicho de todo en realidad, y ya el tiempo demostrará que eso no es así. Yo soy concejal hasta el año 2019 y yo voy a cumplir el mandato que me dieron los quiteños hasta el año 2019, y a mí me da mucha pena que un tema tan importante para la ciudad se trate de desviar la atención con un juego político. Yo, en todos los espacios en los que he estado, nunca me he referido personalmente a nadie. Lo único que he hecho es hablar con sustentos técnicos, escuchando además lo que muchas voces empezaron a decir hace mucho tiempo atrás y que lamentablemente no se escucharon en su momento. Y yo creo que las acciones van a demostrar que esto no se trata de una visibilización política, sino de lo que se trata es de decir, aquí hay un proyecto que no es conveniente para la ciudad. Esta no es la forma para la que nos eligieron. Esto no es el mandato que recibimos y por tanto tenemos que pronunciarnos. Tiene que ser un tema de ciudad, tiene que ser un debate y además tiene que trabajarse en soluciones que sean integrales, de largo plazo y que utilicen adecuadamente los recursos de nuestro país. Pero hay una cosa que yo quisiera plantear antes. Otra de las críticas que hay, en este caso no a usted, vicealcaldesa, es al alcalde Rodas. Y le están diciendo, pero también va para usted como parte del grupo, están diciendo que luego ¿cuándo ganaron ustedes las elecciones? En febrero del 2014. Que luego, desde febrero del 2014 hasta acá, los quiteños no han visto una obra importante realizada por Mauricio Rodas, y que esta sería el primer gran proyecto, y que es un proyecto que responde a una cuestión electoral. ¿Cómo es posible que usted apoyó un proyecto político que lo que busca es una cuestión electoral, en realidad, en lugar de una visión de la ciudad distinta, de una ciudad, como dice Maricruz, que funcione para las personas y no para los automóviles? ¿Cómo usted apoyó esto? Yo respondo por mis actos y por mi trabajo, Miguel, y en estos 2 años, ¿qué es lo que yo he hecho? Hemos aprobado una nueva ordenanza de participación ciudadana, donde hemos quitado los requisitos para que los ciudadanos no tengan que estar necesariamente registrados. Pero usted es parte de usted debería también poder responder sobre lo que está pasando. Tenemos que responder sobre nuestros actos, Miguel. Ordenanza de participación ciudadana, acceso a la silla vacía, toda la lucha que se está haciendo contra el acoso sexual en el transporte público, el programa que se ha implementado, que ya tenemos las 5 primeras sentencias judiciales que reconocen al acoso sexual como una forma de violencia de transporte, una violencia de género. ¿El alcalde le ha apoyado en estas cosas, en estas propuestas? Hubiera querido un poquito más de apoyo, pero ahí estamos luchando, y esas son las cosas que son de visión de ciudad, de futuro, que son difíciles, que estamos trabajando, pero que lo hacemos desde los espacios que tenemos. Usted, Maricruz, ¿cómo ve esta situación de esta incoherencia que a primera vista se puede ver de parte de lo que se ha propuesto por el alcalde Rodas y lo que está sucediendo ahora? Por un lado estoy contenta porque los barrios nos estamos uniendo, estamos teniendo respuesta en los medios. Por otro lado sí me preocupa, y si hablamos de primeras veces, ayer en la noche hubo el primer contacto de la alcaldía con el barrio Bolaños y fue... ¿En cuánto tiempo el primer contacto? Desde que empezó esta historia. ¿Y cuál fue el contacto? Mauro Terán, Ani Andrade y Jorge Duque. ¿Quiénes son ellos? Ellos son asesores del alcalde y Mauro Terán es de... No, Ani Andrade de Dirección de Expropiaciones. Los otros 2 son asesores del alcalde. Se pusieron en contacto por primera vez con el presidente del barrio Bolaños, que hicieron una entrevista individual con él. El presidente tuvo el gran acierto de llamar a colegas de otros barrios y obviamente a la comunidad. Esa fue la primera reunión que han tenido, estuvieron ayer en el barrio, que no creo que duró más de 10 minutos porque las intenciones que seguramente tenían estos señores no se vieron plasmadas. Okay. Entonces, en ese sentido sí preocupa qué tipo de bienestar ciudadano está pensando el alcalde. Ok. Daniela, ¿qué es lo que le falta ahora, digamos, en estos meses que vienen? ¿Cuáles son las acciones que usted va a tomar para intentar que se suspenda la obra? ¿Qué va a pasar con la propuesta que armen sus mesas de diálogo? Porque el alcalde tiene las de él, usted tiene las suyas.
¿Qué propuestas se va a tomar? ¿Cómo se van a analizar estas propuestas? Me parece que es un diálogo de sordos un poco, porque todos hablan, pero la obra continúa y usted habla por su lado, el alcalde por el de él, y no se concreta nada. A ver, lo primero es continuar con las acciones para solicitar la suspensión de la obra. ¿Qué acciones son esas? No, es el pedido que se hará en el Consejo Metropolitano. Pero es un pedido, el Consejo no puede decir, puede sugerir al alcalde Rodas. Miguel, hay una cosa que es importante. Nosotros podemos actuar en el marco de la ley, de lo que los concejales tenemos como mandato legal. Y los vicealcaldes no tienen un mandato legal adicional al de los concejales, excepto por aquellas cosas que el alcalde delega, nada más. Y eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, obviamente se harán los pedidos fundamentados en el contrato, porque el contrato establece causales de suspensión. Existen causales de suspensión, una de ellas es justamente una especie de conmoción social, por así decirlo, y todo No solo eso, muchos abogados han encontrado fallas muy graves en el contrato. Sí, y ese es el otro tema. Entonces, lo primero es las cláusulas que implican la capacidad que tiene el EMOP y la empresa china de establecer una suspensión del contrato en la medida en que están avanzando los diálogos. La segunda es el establecer un pedido de examen especial a la Contraloría para que analice el contrato ya desde la perspectiva de la toma de decisión, de la falta de sustentos técnicos y una serie de elementos, como por ejemplo esta cláusula que prohíbe hacer otras obras en los 30 años. La legalidad de esta cláusula a mí sinceramente me parece que no es legal. Eso por un lado. Y por supuesto el otro tema, nosotros en las mesas tenemos dos temáticas. La una es la solución, el análisis a profundidad de la solución vial Guayasamín para analizar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros, y que eso sirva como un manifiesto para que toda la ciudadanía conozca a fondo y a profundidad qué es lo que implica la solución vial Guayasamín, para que no exista esta duda de que, bueno, ¿por qué no hacemos esta obra si es importante que hagamos la obra? Y la otra es obviamente un diálogo que de todas maneras es necesario, porque es un diálogo que es sobre la visión de la ciudad y sobre cómo resolvemos el problema de la movilidad de todos los valles a la ciudad de Quito, que eso también es importante. Maricruz, en 30 segundos o menos, ¿qué acciones van a tomar ustedes? Vamos a seguir insistiendo, no por la suspensión, sino por la cancelación de la obra. Vamos a seguir trabajando con todos los barrios se han unido a nosotros. Y nosotros nos vamos a reunir con los barrios para los pedidos que están haciendo, y creo que el mandato ciudadano está por sobre cualquier leguleyado. Ok. Yo tengo la confianza todavía en el alcalde Rodas. Yo creo que el alcalde Rodas es un hombre honesto, un hombre que se debería escuchar y que ha escuchado en otras ocasiones. Entonces yo pido que este diálogo tenga resultados, que no sea un diálogo de sordos, que esta obra se suspenda por lo menos mientras estas conversaciones se están dando. Y con eso yo les agradezco mucho, Maricruz González, vicealcaldesa Chacón, por este programa. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números claro fijo. La discusión pasa por cuál es la política migratoria realmente existente en el país. ¿Y a qué responde, no? Porque en realidad el drama cubano no empieza el 6 de julio. Ellos vinieron haciendo plantones, hicieron, recuerdo, una acampada de unos días, una semana casi, frente a la Embajada de México. Ellos, lo que entiendo, estaban reclamando, o pidiendo más bien al gobierno ecuatoriano, que ejerza una especie de mediación humanitaria. ¿Qué lecciones te deja esto? O sea, ¿cuál es tu impresión personal de todo esto? Digamos, o sea, al futuro, ¿no? O sea, ya lo que pasó no puedes cambiar, pero ¿qué lecciones te deja? Digamos, no creer mucho en el derecho. Digamos, el derecho recubre de legalidad acciones ilegítimas. Me
mencionaba la posibilidad de ir a una corte penal internacional. ¿Eso es posible? Sí, en efecto, se va a insistir en la apelación del habeas corpus porque incluso la sentencia de habeas corpus fue apelada y sin embargo se hizo el traslado sin que se espere ese tiempo. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea.